buenos días. Les habla el licenciado Carlos Sayas. Soy enfermero del Hospital Nacional de Mayo. Eh, Hoy día en esta videoconferencia vamos a hablar sobre el monitoreo del ventilador mecánico en UCI COVID-19. Disculpa por la demora, pero tuve problemas con la máquina. Bueno, empezaremos. Primero vamos a hablar sobre todo lo que es el monitoreo de ventilación mecánica dentro de un servicio donde está un paciente con COVID-19. Ustedes muy bien saben que estamos padeciendo esta pandemia, ¿no? Donde los pacientes pues tienen un problema pulmonar, no pueden respirar y debido a eso tienen que tener una ayuda de un ventilador mecánico. Este ventilador mecánico va a proteger el pulmón y de pronto va a apoyar a que la persona siga respirando y siga teniendo oxigenación a nivel de órganos nobles como es el cerebro, el pulmón, el riñón, el hígado. Entonces, es necesario la ayuda de un ventilador mecánico. Por supuesto, tiene que ser intubado previamente. Pero ¿qué pasa? El problema está en que estos pacientes son pues contaminantes, tienen el virus dentro del cuerpo. Entonces, estas personas van a eliminar ese virus y los que están alrededor pueden contaminarse, pueden contagiarse con ese virus. Entonces, el problema es eso, ¿no? De que todo el personal que está en primera línea, personal de salud, sean médicos, enfermeras, enfermeros, técnicos de enfermería, están expuestos a esto. Entonces lo que nosotros hoy día vamos a hablar es el monitoreo de este ventilador mecánico y qué cuidado de enfermería debemos tener. Entonces, vamos a seguir. Ustedes ven ahí una imagen de un paciente que está intubado ya, está en una unidad, la unidad del paciente. Quiere decir, esa unidad del paciente tiene pues ventilador mecánico, tiene su cama quirúrgica, ¿no? Tiene sus bombas de infusión, su bomba de alimentación, todo el soporte que se le puede dar a este paciente con un ventilador mecánico, ¿no? Tiene también sus filtros. Entonces vamos a ver qué es monitoreo. Monitoreo es estar alerta, estar frente a alarmas que se mantienen alerta. Estas alarmas están dentro del ventilador mecánico. El ventilador mecánico tiene programación, tiene datos que nosotros ponemos tipo computadora para poder darnos la alerta o avisar por medio de ruidos, por medio de sonidos, de que algo está pasando con este paciente, ¿no? Entonces, de alguna u otra manera, vamos a tener que solucionar como parte del personal de salud, en este caso los enfermeros, al hacer un monitoreo, vemos algo anormal que está sucediendo entre el ventilador y el paciente, entonces tenemos que avisar, comunicar, inclusive nosotros mismos e interpretar qué es lo que está pasando para poder solucionarlo o si no, llamar al médico para poder, entre los dos, solucionar el problema. Entonces, ese es el monitoreo, estar alerta, avisar frente a alarmas que nos mantienen alerta, ¿no es cierto? Entonces, el monitoreo es la medición y registro de variables dentro de un rango de variabilidad previamente determinada. Esta información que nos da el monitoreo va a tener varios propósitos. Uno de ellos va a ser ver la causa o la respuesta del paciente frente al ventilador mecánico, si se va acoplando o no se va acoplando, ¿no? Información sobre su estado crítico, ¿no? Que está el paciente y qué podemos hacer con acciones, solucionar con acciones de enfermería o con acciones médicas, ¿no? En este caso puede ser acúmulo de secreciones, puede ser que el paciente se está despertando después de la pseudoanalgesia, ¿no? Porque estos pacientes cuando están con ventilación mecánica están con unos medicamentos en la cual el paciente está dormido, ¿no?
y no tiene dolor. A eso se llama pseudoanalgesia, ¿no? Es la administración de infusión de medicamentos que le producen una sedación y una analgesia. O sea, está con una infusión de midazolam o una infusión de fentanilo. Los dos en conjunto se llama pseudoanalgesia. También ayuda a aumentar la capacidad de identificar las complicaciones que puede tener este paciente teniendo ese ventilador mecánico colocado en el tubo traqueal, ¿no? Es una fuerza de presión de aire que sale del ventilador mecánico y que llega al cuerpo de este paciente. Este paciente pues tiene que estar sedado, completamente sedado. Nosotros tenemos una escala en la cual decimos la escala de RAS, ¿no? Es la escala o el grado del medicamento, qué acción le está sucediendo a este paciente con estos medicamentos para llegar a un estado ideal de pseudoanalgesia, en la cual el paciente se deje llevar por el ventilador mecánico, ¿no? Entonces, eso es el monitoreo. Entonces, dentro de esa gama de monitoreo tenemos varios tipos, ¿no? Los tipos de monitoreo que puede haber dentro de un servicio de cuidados intensivos, puede haber, por los recursos que estamos utilizando, puede haber monitoreo clínico, ¿no? Clínico, que quiere decir al observar, ¿no? Yo observo a mi paciente y veo en qué condiciones está, ¿no? Si veo que el paciente pues está agitado, ¿no? Y el ventilador está sonando, yo estoy haciendo un monitoreo clínico, estoy observando. El monitoreo mecánico es el que tenemos que ver el ventilador, los parámetros del ventilador, como ustedes verán aquí está la enfermera, aquí está el ventilador mecánico y tiene datos, ¿no? Este ventilador mecánico tiene datos, ¿no? Entonces tiene datos y esos datos los vamos a transcribir a una hoja de monitoreo que vamos a ver más adelante. Electrónicos y electromecánicos es por lo mismo que tenemos las máquinas alrededor del paciente, ¿no? Entonces ese monitoreo va a ser netamente de máquinas sofisticadas que tenemos ventiladores mecánicos inteligentes, ¿no? O por su tipo de intervención también tenemos monitoreo intermitente o continuo. El monitoreo lo hacemos en hojas de monitoreo de cuidados intensivos en paciente crítico. Esas hojas se monitorizan cada hora, cada cierta hora, cada hora, las 24 horas del día, en cada hora tenemos un monitoreo, ¿no? Que vamos a ser evaluado por el personal de enfermería, en la cual está observando y está maniobrando el ventilador mecánico y estamos viendo al paciente en qué condiciones está. Podemos decir que un monitoreo intermitente puede ser cuando el paciente ya está en una etapa ya regular o ya está saliendo del problema respiratorio, ventilatorio. Entonces, esos pacientes ya van a estar en cuidados intensivos intermedios. Entonces, el monitoreo ya no va a ser constante, va a ser cada 2 horas ya por lo menos, ¿no? Entonces, y cuando tenemos monitoreo continuo es porque el paciente está delicado, ¿no? Y no necesariamente vamos a hacer monitoreo cada hora, sino se hace un monitoreo en cada momento que estamos viendo los monitores, ¿no? Los monitores donde dan las funciones vitales, el monitor que está en la pantalla del ventilador, ¿no? Y tenemos que ver también alrededor qué es lo que está pasando con el paciente, ¿no? En este caso, el paciente está invadido. El paciente está invadido. Cuando decimos invadido, quiere decir que el paciente tiene catéter venoso central, tiene línea arterial, ¿no? Tiene sonda nasogástrica, sonda vesical, inclusive puede tener otras adicionales, puede tener una presión intracraniana, ¿no? Puede tener de repente una PIA, una presión intraabdominal, etcétera, etcétera, ¿no? Todo eso hace que hagamos un monitoreo conjunto en relación con el monitoreo ventilatorio respiratorio del ventilador mecánico. Entonces, ese monitoreo es continuo, ¿no? Continuo. Y esos pacientes que se hacen monitoreo continuo están en la UCI generales, por especialidades. Entonces, la UCI quirúrgica, la UCI médica, ¿no? La UCI neuroquirúrgica y ahora en este caso la UCI COVID.
UCI COVID-19, ¿no? Se ha implementado, pues, debido a esta pandemia, nuevos servicios, ¿no? Antes llamados, algunos hospitales tienen unos servicios llamados UCI respiratorias, ¿no? UCI donde netamente solamente van problemas respiratorios, pero en general los problemas son generales, ¿no? Los pacientes de alguna u otra manera llegan a tener un problema respiratorio, todos los pacientes, ¿no? Y, y ahora que se ha innovado esta UCI COVID, ¿no? UCI COVID-1, UCI COVID-2, UCI COVID-3, así han implementado, ¿no? Entonces, se da la necesidad de hacer un monitoreo continuo y mucho más exacto, ¿no? Tenemos otro tipo de monitoreo por su grado de invasión, ¿no? No invasivo, como hemos dicho, invasivo es cuando está colocado algunos equipos que han invadido nuestro cuerpo y de tal manera que estos equipos nos ayudan para hacer el monitoreo de nuestro paciente, ¿no? Vamos al caso, pues, la línea arterial, ¿no? El catéter no central, las mismas, ¿no? Entonces, la sonda nasogástrica, la sonda vesical, todo eso nos ayuda para tener un monitoreo, ¿no? Cuando es invasivo. El no invasivo, en ejemplo, son los electrodos que ponemos de la frecuencia cardíaca, ¿no? Ese es monitoreo no invasivo. Monitoreo no invasivo puede ser también de la presión arterial, ¿no? Que tenemos con el manguito, ¿no? En cambio, el invasivo es con la línea arterial. Todo eso nos conlleva a tener, pues, una idea del monitoreo ventilatorio respiratorio, que está ligado a los demás monitoreos, que son los hemodinámicos, ¿no? Monitoreo renal, todas esas cosas, ¿no? Entonces, nosotros, el monitoreo invasivo netamente en ventilación mecánica es, pues, el monitoreo cuando el paciente tiene tubo traqueal o tubo de traqueostomía, ¿no? Entonces ese sería el monitoreo invasivo en pacientes con ventilación mecánica, ¿no? Entonces, si tenemos pacientes que no necesariamente tengan ventilación mecánica y está relacionada con problemas respiratorios, podría ser, pues, la cánula nasal, la máscara de Venturi, ¿no? Entonces sería no invasivo, ¿no? Pero en este caso estamos hablando de pacientes con ventilador mecánico, entonces vamos a hablar pacientes con monitoreo tipo de intervención continua y grado de invasión invasivo, ¿no? Netamente, altamente invasivo. Entonces, el propósito de este ventilador, del monitoreo del ventilador mecánico es alertar, tener un diagnóstico continuo, un pronóstico del paciente que tenemos, de tal manera que el médico va a determinar cómo está yendo ese paciente con el problema respiratorio, ¿no? ¿Está evolucionando ¿no? adecuadamente o está deteriorándose el paciente, ¿no? Porque ya teniendo el ventilador mecánico hay programaciones. Las programaciones pueden ser, pues, programados básicamente o mínimamente, ¿no? O puede ser medianamente, ¿no? También agresivo, pero también ya puede ser también altamente agresivo donde todos los valores ya están llegando al máximo, ¿no? Por decir, ¿no? Si yo tengo un paciente que tiene, pues, un modo ventilatorio, ya estoy hablando de modo ventilatorios, frecuencia respiratoria, algunos datos en la cual ya nuestros colegas en las anteriores exposiciones se hablaron, ¿no? Entonces vemos al paciente, si tiene un modo en la cual el paciente pueda respirar, ¿no? Un modo en la cual está en el espontáneo, por ejemplo, ¿no? Entonces, el paciente quiere decir que está evolucionando muy bien porque ya le hemos cambiado a un modo que es de baja potencia o de baja complejidad, o en la cual el paciente pueda dar, ¿no? respiraciones espontáneamente. O también puede ser agresivo cuando el paciente tiene un modo, pues, CMV, ¿no? En la cual se llama ventilación mecánica controlada o asistida controlada, ¿no? Entonces puede ser por presión o por volumen. Entonces eso es un modo ya mucho más máximo, ¿no? El modo que en la cual es lo que ya el paciente ya está grave, su pulmón, entonces necesitamos darle lo máximo de él
ventilador mecánico. Entonces, otra cosa sería, por ejemplo, el FIO2. Si el FIO2 está disminuido, ¿no? Inclusive tiene 21% dentro del ventilador mecánico, programa del 21%, quiere decir que el paciente está evolucionando bien con respecto a la parte ventilatoria, ¿no? Pero si vemos que el paciente está saturando por intermedio de una máquina, de un dispositivo médico que se llama saturador, ¿no? En la cual el oxímetro nos determina que ese paciente satura, pues, con 21%, está saturando los 25, los 26%, entonces quiere decir que su pulmón está funcionando bien. Pero si nosotros le damos 100% al paciente es porque está saturando el paciente, ¿no? El paciente no llega a 90, 91 apenas, y con 100%, que es el máximo que se le puede dar ventilador mecánico, entonces podemos decir, pues, una idea de que ese paciente está evolucionando desfavorablemente, ¿no? Porque estamos llegando a lo máximo de los parámetros del ventilador mecánico. Sirve también como guía terapéutica, ¿no? Para facilitar la evaluación terapéutica implementada por el médico, ¿no? Entonces, como ustedes verán, el propósito del monitoreo es alertar, diagnóstico continuo, un pronóstico de la evolución del paciente y como una guía terapéutica. Pero si ustedes ven aquí en mi diapositiva, ustedes ven a la parte de abajo, dice, tiene que ser por enfermería especializada. O sea, este monitoreo que estamos viendo aquí, ¿no? No lo hace cualquier personal de enfermería, ¿no? Enfermería tiene, pues, especialidades, ¿no? Varias, ¿no? Varias especialidades, ¿no? Esto lo hace en cuidados intensivos, en la parte de pacientes cuidados intensivos con problemas respiratorios, lo hace la enfermera especialista. O sea, la enfermera especialista en cuidados intensivos, ¿no? Tiene que tener un perfil profesional de enfermería, tiene que tener, pues claro, tiene que tener conocimientos básicos y de repente conoce del ventilador mecánico, la fisiología, la anatomía, tiene que conocer todo eso para poder determinar y hacer monitoreo a estos pacientes. Entonces tiene que estar preparado. Muy aparte de hacer monitoreo, tiene que estar preparada para hacer procedimientos de enfermería con respecto a problemas respiratorios que tiene el paciente, ¿no? En este caso estamos hablando de pacientes de COVID-19, ¿no? Entonces este personal, al tener conocimiento, al ser especialista, se le va a hacer mucho más fácil de hacer la atención de enfermería en estos pacientes. Estos pacientes de COVID-19 son pacientes, pues, con una enfermedad nueva, atípica, ¿no? Pero no tan atípica, ¿no? Porque nosotros hemos tenido pacientes con influenza. Entonces, desde ahí ya nosotros hemos estado preparándonos, ¿no? Pero también esto ha sido ya muy drástico también, porque la cantidad de pacientes que vienen y el grado de contagio que tienen estos pacientes es 100% peligroso, ¿no? Entonces, debido a eso, tenemos que protegernos, ¿no? Y para eso, o sea, tenemos, pues, el EPP, el equipo, ¿no?, de protección personal que tenemos que tener al hacer el monitoreo de estos pacientes o al hacer procedimientos de enfermería en estos pacientes, ¿no? Eso creo que ya he hablado ya mucho, pero vamos a hacer hincapié en algunos casos de este EPP, ¿no? Equipo de protección personal. Entonces, las competencias de enfermería para el cuidado del paciente en situación crítica de salud es conocer. O sea, ¿qué quiere decir conocer o saber? Es tener conocimiento, ¿no? Tener conocimiento de las ciencias humanas, de la fisiología, de la gerencia del cuidado, de las investigaciones, de todo ese conglomerado, y la experiencia que uno tiene en salud hace de que nosotros tengamos un monitoreo mucho más exacto, un monitoreo adecuado de estos pacientes con COVID-19, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta eso, ¿no? Entonces, el bagaje de conocimientos, las experiencias que hemos tenido y el perfil profesional del enfermero hace de que sea monitoreo adecuado, de acuerdo a las especialidades. En este caso, cuidados intensivos, ¿no? Puede ser una enfermera especialista en UCI neonatología, ¿no? Hace su monitoreo de neonatología por su perfil de enfermería, perfil profesional, ¿no? Por ejemplo, un paciente que está en sala de operaciones, ¿no? Quirúrgico. Entonces, la enfermera especialista en centro quirúrgico hará un monitoreo adecuado de estos pacientes, ¿no? Teniendo ya conocimiento de todo lo que sucede en estos pacientes. Entonces, en este caso,
tenemos pacientes con problemas respiratorios y son problemas respiratorios que involucran al cuidado del paciente, del enfermero o de la enfermera con especialidad en cuidados intensivos. Seguimos, ¿no? Entonces, después de hablar de qué cosa es un monitoreo, todo, vamos a ver qué es lo que vamos a nosotros a ver. Vamos a ver pues el monitoreo del ventilador mecánico de acuerdo a los parámetros que nosotros nos interesa para ver cómo está ese paciente con el ventilador mecánico, ¿no? La interrelación que tiene el ventilador mecánico con el paciente, ¿no? Y que es manejado, por supuesto, por un personal médico. En este caso, el médico es el que pone los parámetros indicados y enfermería hace el monitoreo de estos parámetros e inclusive el médico da un poco de flexibilidad para que estos parámetros sean modificados de alguna u otra manera de acuerdo a la evolución del paciente. Entonces, vemos aquí, pues, ven ustedes aquí el monitoreo del ventilador mecánico, todo lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. En primer, el modo de ventilación, ¿no? Modo de ventilación. El modo de ventilación, si este paciente está con el modo máximo, como es ventilación mecánica asistida controlada, ¿no? O solamente controlada. Entonces, ese es el modo en el cual ya ha llegado a un máximo ¿no? Máximo de la cual se le va a dar protección al pulmón de este paciente. Otro parámetro es el PIP. ¿Qué es PIP? Presión positiva al final de la expiración. ¿Qué hace este PIP? Este PIP pues hace de que el alveolo llegue a expandirse mucho más, ¿no? En la cual tenga un aire residual dentro de este alveolo. Y eso lo da el PIP, ¿no? Presión positiva al final de la expiración. Valores normales es de 5 centímetros de agua, ¿no? Pero en este caso del paciente COVID vamos a utilizar de repente hasta más, hasta 8, hasta 10, hasta 15, hasta 20, quién sabe, de acuerdo a la situación que tenga el pulmón o qué daño ha tenido ese pulmón para poder expandirle, ¿no? El aire, ¿no? Entonces, el modo de ventilación ya les dije que era la asistida controlada, el SMB, ventilación mecánica intermitente sincronizado, ¿no? En la cual el paciente puede dar respiraciones y ventilaciones y tiene que estar un poco más despierto. Y el modo en el cual ya el paciente ya está más despierto, ya está salido de esa analgesia, el pulmón está mejor, está saturando bien, tiene buenos gases arteriales según el AGA, ¿no? Entonces va a un modo en la cual, modo mínimo, ¿cuál es? El modo espontáneo, ¿no? En la cual el ventilador mecánico le va a dar solamente unos apoyos y el paciente va a hacer todo el trabajo, el esfuerzo respiratorio, ¿no es cierto? Entonces, tenemos los modos, tenemos el PIP, que dijimos ya que es el valor normal de 5 centímetros de agua, tenemos el oxígeno llamado el FiO2, fracción inspiratoria, ¿no? Fracción inspiratoria de oxígeno. ¿Y qué es el oxígeno? El oxígeno, pues, el mínimo que necesita el paciente es 21%, ¿no? Entonces, dentro del ventilador mecánico nosotros vamos a calibrar por intermedio de los botones digitales, ¿no? O manuales, vamos a colocar el oxígeno de acuerdo a la necesidad del paciente, ¿no? Pero esa necesidad del paciente está reflejada por evidencias. ¿Qué evidencia? Evidencia sería pues la radiografía de tórax, ¿no? Cómo evolucionó el pulmón, la oximetría, la gasometría, ¿no? La capnografía, todo eso hace de que, y los análisis de laboratorio, hace de que veamos qué cantidad de oxígeno necesita este paciente. El volumen minuto, la frecuencia respiratoria, ¿no? Que es de la frecuencia respiratoria, podemos empezar de 12 a 14 o 16 respiraciones por minuto, ¿no? En la cual el ventilador le va por kilo de peso.
pero el volumen corriente está de acuerdo al peso y la talla del paciente, ¿no? Entonces eso también tenemos que colocar aquí en la programación y eso es lo que tenemos que hacer el monitoreo, ¿no? Entonces aquí el volumen, el flujo, la presión y las alarmas, ¿no? Las alarmas que tenemos que nosotros hacer parámetros en la cual el paciente no pueda pasar de esos límites que vamos a colocar, ¿no? Tenemos que colocar unos límites para que el ventilador nos avise por intermedio de alarmas y sonidos de que el paciente está, está haciendo, no está acoplado al ventilador mecánico, ¿no? Entonces, tenemos registros y monitoreo en físico, que son los papeles y los documentos que hacemos y que los va a hacer después, y tenemos monitoreo observables que uno está en el momento dado, en tiempo real, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ver, ¿no? Entonces, seguimos y vamos a ver aquí, vamos a ver, ya dice que la monitorización es un factor clave en el seguimiento del estado clínico del paciente y se ve el nivel de gravedad, ¿no? Permite valorar también el estado continuo, el estado actual del paciente al instante, ¿no? Su evolución y la repercusión de la terapéutica. El registro es continuo y cuidados intensivos, ¿no? Ustedes ven aquí un registro, ¿no? En la cual nosotros registramos cada hora todo lo que esté relacionado con la ventilación mecánica y con la respiración. Como le decía, tenemos que tener en cuenta en este registro todo lo que es, ¿no? Modo ventilatorio, PIB, volumen corriente, volumen minuto, trigger, la sensibilidad, ¿no? La sensibilidad. Sensibilidad. Entonces, el paciente está con tubo traqueal aquí, está ventilando y nosotros todo esto que está sucediendo con el ventilador mecánico por intermedio de nuestra pantalla de esta pantalla de ventilador mecánico, vamos a registrar cada hora en este registro que tenemos en cuidados intensivos. Estos registros son variables, ¿no? Son variables, pero no son diferentes. Algunos datos son diferentes, pero la mayoría es igual en todos los hospitales, ya sea hospital de Minsa, hospitales de salud, así como en las clínicas privadas, ¿no? Entonces, estamos por ahí. Tenemos un consenso en el cual el monitoreo tiene que ser continuo de acuerdo a lo programado por el ventilador mecánico. Entonces, el monitoreo, ¿a quién se le va a dar el monitoreo? Ya hemos hablado, se le da a los pacientes críticos, ¿no? A estos pacientes que están en ventilación mecánica, ¿no? ¿Para qué? Se le da para protección del pulmón, en este caso. Si el monitoreo ventilatorio, ¿no? El paciente está intubado, está con un ventilador mecánico para que ayude a que el pulmón de este paciente se proteja y por intermedio del tratamiento, ¿no? El tratamiento medicamentoso y el tratamiento de procedimiento que se puede hacer, hace de que este paciente, el pulmón mejore, evolucione bien y pueda dar sus funciones normales fisiológicas, porque está supliendo el ventilador mecánico, porque este paciente tiene un problema respiratorio, en este caso el COVID-19, ¿no? El COVID-19. Entonces, para eso utilizamos el monitoreo para alertar, para ver si el paciente tiene problemas con el ventilador mecánico, ¿no? Y para que los días siguientes vean cómo ha evolucionado, ¿no? El día de ayer, el día de ayer. Entonces, estos registros ayudan para que el personal médico y enfermería se den cuenta con qué paciente estamos trabajando, estamos haciendo la asistencia médica, la asistencia de enfermería, ¿no? Entonces, como ya dijimos, ya nuestro problema principal aquí es el coronavirus, ¿no? Entonces tenemos que tener una información exacta de lo que es el coronavirus, ¿no? Entonces, para eso, pues, ha habido un montón de material didáctico, ¿no? En la cual cada momento ¿no? Se va mejorando esta información, ¿no? Vamos conociendo mucho más lo que es el coronavirus, ¿no? Entonces, para eso tenemos que leer y tenemos que tener la seguridad de lo que estamos haciendo, ¿no? Tener en cuenta bastante la bioseguridad,
tener en cuenta bastante de cómo tratar a estos pacientes, cómo manejar y cómo protegernos, ¿no? Que es importante, cómo protegernos nosotros y también a dar la asistencia de enfermería y la asistencia médica a estos pacientes. Entonces, el COVID-19 pues ha hecho que se implementen todos los servicios relacionados a la asistencia de estos pacientes, ¿no? Asistencia de estos pacientes para dar una atención integral a estos pacientes y podamos ayudarles a que sobrevivan. Lamentablemente les digo pues que, que este virus está dando pues muchos retos, ¿no? Muchas fatalidades, ¿no? Muchos fallecimientos, porque en realidad pues no estábamos preparados para esto, ¿no? Pero de alguna u otra manera estamos haciendo ya protocolos, estamos haciendo ya dirigiéndonos ya mucho más ya vertical para asistir a estos pacientes y mejorar nuestra atención, ¿no? Nuestra atención a estos pacientes. Entonces, se supera el umbral. Ahorita el COVID-19 ha llegado pues de tal manera que ha llegado de un continente, ¿no? Ustedes ven el continente europeo, ¿no? El continente donde ha estado, donde ha se originado en China, ¿no? Ha ido alrededor de China, de todos los países que están ahí, ¿no? España, Italia, ¿no? Fueron contagiándose poco a poco y de una epidemia, ¿no? Salió una pandemia y ya pues tuvo que llegar a América y América, nosotros como país sudamericano también estamos comprometidos con eso, ¿no? Y en realidad pues si ustedes ven las noticias pues los fallecimientos por este virus es abismal, ¿no? Abismal. Entonces tenemos que prepararnos para eso. Entonces, volviendo, monitoreo y evaluación del paciente crítico en ventilación mecánica, ¿no? El monitoreo y la evaluación del paciente crítico respiratorio durante la ventilación mecánica tiene tres componentes. No necesariamente tengo que ver yo mi ventilación mecánica para hacer este monitoreo. También tengo que ver alrededor de lo que pasa al paciente y justamente también lo que pasa en sí en el paciente, ¿no? Entonces, para eso necesitamos ver la valoración general del paciente, el monitoreo fisiológico y la evaluación del sistema, relación entre paciente y ventilador. Como ustedes ven aquí, el paciente está ahí, ¿no? Entonces, tengo que ver a mi paciente en qué condiciones está fisiológicamente, ¿no? Y después tengo que ver también el monitoreo fisiológico, o sea, quiere decir pues, el monitoreo fisiológico, por ejemplo, el monitoreo renal, ¿no? El monitoreo hemodinámico, ¿no? El monitoreo neurológico. Todo ese monitoreo está relacionado con el monitoreo de ventilación mecánica, que es netamente respiratorio. Y según eso vamos a evaluar al paciente para ver si el paciente está en esa estabilidad, en esa congruencia que tiene con el ventilador mecánico, ¿no? Es importante eso. Si el paciente tiene fiebre, tiene una temperatura mayor de 40, me va a hacer problema respiratorio, claro, va a hacer polimia, ¿no? Va a luchar con el ventilador, no se va a acoplar. Entonces, es un dato fisiológico relacionado a la temperatura que me hace que el monitoreo de ventilador mecánico puede aumentar las frecuencias, ¿no? O la inestabilidad del ventilador mecánico con el paciente. Entonces, por eso es que les digo que tiene que estar relacionada por estos tres, ¿no? Valoración general del paciente, monitoreo fisiológico y evaluación del sistema paciente-ventilador. Entonces, valoración general del paciente. Vamos a ver en la valoración general del paciente las funciones vitales, ¿no? En este caso, vamos a ver la hipertensión, la hipotensión, ¿no? La taquicardia, la bradicardia. Entonces, vamos a ver, ¿y eso cómo lo vemos? Lo vemos pues mediante un equipo biomédico que tenemos aquí. ¿Qué es esto? Esto es un ventilador, un monitor cardíaco. Ese es un monitor cardíaco. ¿Qué nos va a dar? Datos, ¿no? Datos fisiológicos, ¿no? En la cual vemos pues la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la frecuencia respiratoria,
la temperatura, la presión arterial media, la saturación de oxígeno, la capnografía, o sea, la medición del CO2 en el paciente. Entonces, todo eso nos conlleva a tener datos de funciones vitales en el paciente. Y con la ayuda de este monitor, que todo paciente que tiene ventilador mecánico tiene que tener un monitor cardíaco, no podemos tener un paciente con ventilador mecánico y no tengamos un monitor de funciones vitales. Entonces, necesariamente tiene que tener esos dos equipos. Tenemos que tener esos dos equipos, ¿no? Y si tenemos monitor cardíaco, tenemos ventilador mecánico, también tenemos que tener equipos sofisticados en la cual vamos a administrar medicamentos a los pacientes, ¿no? Como son las bombas de infusión. ¿Y para qué utilizamos la bomba de infusión? Justamente para estabilizar estas funciones vitales. Imaginemos, ya, el paciente tiene la presión arterial alta, ¿no? La presión arterial alta, ya, entonces, ¿qué? Tenemos que administrar medicamentos para que esa presión, ¿no?, disminuya. No podemos utilizar pastillas nada más, sino tenemos que tener medicamentos endovenosos. Piensen ustedes que este paciente ya tiene catéter venoso central. Entonces, se puede administrar medicamentos potentes, medicamentos que son, pues, medicamentos que van a alterar, ¿no?, la función hemodinámica. Entonces, como tenemos, por ejemplo, si sucede hipotensión, ¿no?, vamos a necesitar administrar de repente inotrópicos, ¿no?, como son la noradrenalina, la adrenalina, o de repente, ¿no?, dobutamina, dopamina, etcétera, ¿no? Entonces, paciente que no tiene una buena diuresis, o sea, el factor renal está funcionando, ha disminuido la función renal, hay problemas renales, entonces, ¿qué usa? El médico indica que le coloquen, pues, furosemida, algún diurético en este caso, ¿no? Entonces, este diurético de repente no es suficiente ponerle a horario, ¿no? Entonces el médico dice, no, hay que ponerle en infusión. Infusión quiere decir colocar los medicamentos en cantidad en un volutrol y ponerle una bomba de infusión y ponerle gradualmente para que pase continuamente por la vía endovenosa, por el catéter venoso central. Entonces, eso es valoración general del paciente relacionada a las funciones vitales. ¿Qué se relaciona, pues, con el monitoreo ventilatorio, por supuesto, ¿no? Entonces, ¿qué es necesario el balance hídrico? Es necesario en estos pacientes el balance hídrico. Si el paciente, pues, está congestionado, está demasiado hematizado, ¿no?, o está deshidratado, entonces ese paciente va a tener esos problemas fisiológicos relacionados al ventilador mecánico. Entonces, eso se relaciona. Por eso tenemos que tener en cuenta globalizar todo el monitoreo, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta un buen balance hídrico, ¿no? Tener en cuenta el monitoreo de ingresos y egresos. Por eso que en esa hoja de monitoreo que tenemos nosotros está considerado esto, ¿no? Entonces también lo que es también la temperatura, ¿no? La temperatura para que no haya daño cerebral, ¿no? Porque a mayor cantidad de temperatura, mayor cantidad de fiebre, mayor de 40, hay riesgo de que haya muerte cerebral. Entonces hay que controlar la temperatura y esa temperatura, pues, a mayor grado, ¿no?, mayor de 38, ya está haciendo problemas que en la cual el paciente va a relacionarse con el monitoreo ventilatorio respiratorio del ventilador mecánico, ¿no? Entonces, el examen físico, ¿no? Hay que examinar al paciente, cómo es, ¿no?, su simetría respiratoria, su patrón respiratorio, su trabajo respiratorio, ¿no? Entonces, con eso nos damos cuenta, pues, globalmente cómo está el paciente, ¿no?, clínicamente. Entonces, esa clínica nos ayuda para nosotros poner todos esos datos, transcribirlo en una hoja llamada hoja de monitoreo del cuidado del paciente crítico, ¿no?, en cuidados intensivos, en UCI COVID. Entonces, otro dato que tenemos que tener en cuenta para un buen monitoreo es la radiografía de tórax. No necesariamente la radiografía de tórax. Estos pacientes ya tienen tomografía, ¿no?, torácica, ¿no?, otra tomografía pulmonar. Entonces, en la cual
Pero no se puede tomar a estos pacientes continuamente la tomografía, ¿no? Periódicamente se les toma para ver la evolución del pulmón, ¿no? Pero la radiografía de tórax sí es de rutina, ¿no? Se toman cada 24 horas, cada 48 horas. La posición de los invasivos, ¿no? En este caso se ve pues el catéter no central, se ve el tubo orotraqueal si está en buena posición, ¿no? ¿No? Del pulmón que puede haber. Entonces, la radiografía de tórax, así como la gasometría, son, son procedimientos o son exámenes auxiliares importantísimos en esto para hacer un buen monitoreo del paciente con ventilador mecánico. Entonces, la función respiratoria está afectada también por la medicación que le estamos dando a estos pacientes, ¿no? Entonces, los analgésicos que utilizamos para hacer la pseudoanalgesia es el fentanilo y el midazolam. Los relajantes musculares utilizamos el nocurión, el recuronio, ¿no? Y los inotrópicos, la noradrenalina, la adrenalina, la dopamina, la dobutamina, ¿no? Y algunos antiarrítmicos, así como vasodilatadores y diuréticos, ¿no? La infusión de furosemida. Todo eso hace que el paciente afecte a la función respiratoria, ¿no? Entonces va a alterar la función respiratoria. Las pruebas de laboratorio son datos o evidencias que hacen de que el paciente tiene la glucosa, ¿no? La glucosa, en estos pacientes se tiene que tomar glucosa constantemente, ¿no? Por lo menos en cada turno de 24 horas se tiene que tomar por lo menos 2 a 4, ¿no? Con cintas de hemólogo test. Y uno por lo menos cada 24 horas glicemia sérica, ¿no? El PCR, el perfil de coagulación, las troponinas, el perfil hepático, las enzimas cardíacas y lo importante, lo que es cotidiano, que nunca debe faltar en cuidados intensivos y que debe ser también monitoreado, que son los análisis de gases arteriales. Los análisis de gases arteriales. Acuérdense, chicos. Entonces, esos análisis de gases arteriales nos va a dar una idea, ¿no? Nos va a ayudar a la evaluación de este paciente, a la evolución de este paciente, ¿no? Si es favorable o desfavorable. Entonces, dentro de eso vemos pues en los gases arteriales varios datos que nos van a ayudar. Y esos datos también son importantes para hacer el monitoreo de la ventilación mecánica. Dentro de esos datos tenemos pues el pH, la presión del CO2, del bicarbonato, ¿no? Ustedes ven ahí el dato, ¿no? El pH 7.35, 7.45, el P, la presión arterial del CO2, 35 45 milímetros de mercurio, ¿no? Y el bicarbonato que es de 26 a 26 mil equivalentes por litro. Entonces, vamos a ver si tiene problemas o tiene, ¿no? Medio interno no alcalótico o acidótico. Entonces, es importante eso para el médico para hacer maniobras de los parámetros del ventilador mecánico. Entonces, gases arteriales, radiografía de tórax, análisis de laboratorio como electrolitos, glucosa, es importante en estos pacientes para tener un buen dato, ¿no? Buenos datos, buenas evidencias para hacer maniobrar los parámetros del ventilador mecánico y hacer un buen monitoreo. El balance hídrico, como decía, ¿no? También es una ayuda para nosotros. La nutrición es importante en estos pacientes que se van fortaleciendo y ayuda a que el pulmón mejore, ¿no? La nutrición puede ser parenteral o enteral. Y es importante hacer esto también el monitoreo, ¿no? ¿Qué cantidad, qué tipo de nutrición está yendo con ese medicamento? ¿Por dónde le estamos administrando esa nutrición, ¿no? ¿No? Si va a llegar o no va a llegar a lo que nosotros proponemos para que este paciente llegue a tener una buena nutrición adecuada dentro de todas las proteínas, los carbohidratos, los lípidos, ¿no? Y lo importante, que es un alimento natural, normal, ¿no? Que son el agua.
¿no? Entonces la cantidad de agua que va a entrar en este paciente. Entonces seguimos. El monitoreo fisiológico, como le dije, la presión de oxígeno que cómo podemos determinar la saturación de oxígeno por medio de este equipo, ¿no? Este equipo que es el saturador. Pero esto ya está ya dentro del monitor cardíaco, ¿no? Pero de todas maneras tenemos aquí una idea de lo que podemos tener con el oxímetro. Entonces también el peso, la presión del CO2 por intermedio del capnógrafo, ¿no? Este capnógrafo que va a estar adecuado al ventilador mecánico está adicionado, nos va a salir en la pantalla del monitor cardíaco o del ventilador mecánico el valor del CO2, que normalmente debe ser entre el CO2 y un paciente debe tener 35 o 45 milímetros de mercurio, ¿no? Entonces, entonces eso es un monitoreo en la cual va relacionado con el monitoreo hemodinámico con el monitoreo respiratorio y ventilatorio. El monitoreo de la presión arterial, como le dije, aquí tenemos pacientes invasivos y vemos el monitoreo de la presión arterial invasiva, ¿no? La línea arterial, que nos ayuda también para sacar muestra de sangre, ¿no es cierto? Entonces, el monitoreo hemodinámico, vamos a ver la presión sistólica, diastólica, la media, en la cual vemos una fórmula aquí, ¿no? La presión arterial media, que es igual a la presión sistólica más 2 veces la presión diastólica sobre 3 y nos sale la presión arterial media, ¿no? Que debes tener entre 70 y 100 milímetros de mercurio. Pero este es un paciente que no tiene problema cerebral, pero si tiene un problema neurológico, la PAN va a ser mucho más alto, ¿no? Entre 90 y 110 milímetros de mercurio. Ahí va a cambiar, ¿no? Entonces, vemos que nosotros hacer el monitoreo tenemos que conocer a un ventilador mecánico, ¿no? ¿Cómo es este ventilador mecánico? ¿Qué es lo que tiene, no? Este ventilador tiene una pantalla de digital y es manual, ¿no? Algunos son digitales totalmente, algunos son mixtos, ¿no? Digital con manual, ¿no? Tenemos también tenemos también lo que ustedes ven son los corrugados, ¿no? Hay un corrugado inspiratorio y hay un corrugado expiratorio, ¿no? Entonces, ustedes van a ver que los corrugados tienen filtros. En cada entrada y salida van a tener filtros, ¿ya? Aquí tiene su filtro, aquí también va a tener su filtro. Y aquí también va a tener su filtro al momento de colocarle, ¿no? Al momento de colocarle al ventilador mecánico, va a tener su filtro, aquí, ¿no? Pero esto es el armado del ventilador mecánico. Atrás está su compresora del ventilador mecánico más sus enchufes, ¿no? Que va al empotrado, ¿no? Y va uno al oxígeno y el otro va al aire, entonces se condiciona con la compresora y hace que salga un aire y sea maniobrado por medio de los parámetros del ventilador mecánico, ver lo necesario del FIO2 que vamos a tener. No necesariamente cuando el paciente ingresa, vamos a tener FIO2 de 100%, vamos a colocarle, ¿no? En la cual hay que oxigenar a ese paciente por la llegada del paciente al servicio. Entonces, los parámetros del ventilador mecánico, lo que vamos a hacer el monitoreo va a ser el modo, el FIO2, la frecuencia respiratoria, el volumen corriente, la PIP y la relación inspiración-expiración. ¿Dónde está eso? Está ahí, ustedes ven ahí el monitor, ahí ustedes están viendo, ¿no? Ustedes están viendo todos los datos que están aquí, ¿no? Son programados. Estas son las programaciones. Lo que está al lado mío son las programaciones. Toda la programación. Entonces, aquí vemos el ventilador mecánico y aquí vemos un videito que vamos a encontrar. ¿Ya? Los parámetros de sí va a ser el volumen, la frecuencia respiratoria, la tasa de flujo, el patrón de flujo, ¿no? Todo esto va a estar en la pantalla del ventilador mecánico. Lo que tenemos que hacer es registrar esos parámetros a nuestra hoja de monitoreo, ¿no? También tenemos que tener la relación inspiración-expiración, que es de 1 a 2, ¿no? Que normalmente es de 1 a 2, ¿no? Así debe estar. O la sensibilidad o tamaño de trigger, ¿no? ¿no? Entonces, este trigger debe ser entre 0.5 a 1.5. El FIO2, que es mínimo el 21%, que es decir, también podemos poner 0.21%,
que es el mínimo, y el máximo, que es el 100%, ¿no? 100% de FiO2. El PIB o la PIB, presión positiva al final de la expiración, empezamos con 5, ¿no? Y en estos pacientes, de acuerdo a la gravedad o la necesidad, se va a aumentar hasta, podemos llegar hasta 25 de PIB, cuando está el reclutamiento alveolar. Entonces, esos ya son parámetros, ¿no? En la cual se van modificando de acuerdo a la evolución, de acuerdo a las evidencias, como hemos dicho, ¿no? De acuerdo a la laboratorio, imagenología, la tomografía, la gasometría, todo eso, ¿no? Entonces, ya hemos visto todos estos datos dentro del ventilador mecánico, que vamos a tener que, dentro de estas formas o modos de mecanismo del ventilador mecánico, vemos pues el controlado, la asistida y el asistido controlado. Esos son los modos más conocidos. Esto es un registro de monitoreo que tenemos de un hospital, ¿no? De un hospital, en este caso de salud. Entonces, ahí vemos en la parte de abajo, vemos, ¿no? En la parte de abajo vemos todo lo que es ventilación mecánica, ¿ya? Ventilación mecánica. Entonces, en esta hoja tenemos que colocar todos los datos del ventilador mecánico en cada hora, Pero si ustedes ven en la parte de arriba, tienen las funciones vitales, tienen los medicamentos que han administrado, ¿no? Los medicamentos que están administrando. Y aquí tenemos otra hoja de monitoreo, ¿ya? Que la cual ya está llenada, ya, que no se observa muy bien, pero es la idea, ¿no? Y esta hoja de monitoreo que ustedes ven ahí, es una hoja de monitoreo de un hospital MINSA, ¿no? En este caso del Hospital Nacional 2 de Mayo. Ustedes ven aquí que está en blanco. Si ustedes ven en la parte de abajo, todo esto es la parte ventilatoria. ¿No? Todo esto es la parte de balance hídrico. Y todo esto es la parte de funciones vitales, ¿no? Presión arterial, frecuencia respiratoria, ¿no? Frecuencia cardíaca, etcétera, ¿no? Y de aquí van registrados los análisis de laboratorio y abajo los invasivos. Entonces, toda esta hoja de monitoreo nos da una idea de cómo está el paciente, ¿no? Cómo ha evolucionado. Ustedes ven aquí la parte de abajo, ven todos los datos que hemos mencionado, ¿no? El tipo de respirador, la modalidad, el FiO2, la fracción inspiratoria, el volumen corriente, el volumen minuto, la presión pico, el PIB, etcétera, ¿no? Entonces, la relación IE, el pulsoxímetro, la capnografía, la gasometría. Entonces, todo eso nos va a dar a nosotros el monitoreo constante de este paciente, ¿no? Y hay que ver que el paciente después en COVID está en esta posición, ¿no? Está en posición prono, ¿ha visto? Boca abajo. Está con ventilación mecánica, está con línea arterial, catéter no central, sonda nasogástrica. Entonces, esta posición inclusive no están horas, están días, 2 días, 3 días, ¿no? Pero dentro de eso, ahí se ve bastante el actuar de enfermería, cuidar que este paciente no tenga escala. Pero la ventilación mecánica va a ser mejor en esto, o sea, el patrón respiratorio, la protección del pulmón va a ser mejor, según las evidencias, ¿no? Hacen de que el paciente tenga esta posición, ¿no? Entonces, aquí vemos ya una hoja de monitoreo, pero ya rellenada, ya ustedes ven todo lo que es azul en la parte de 12 horas del día y todo lo que es de rojo en la parte de 12 horas de la noche, ¿no? Entonces, estos datos han sacado después de la parte clínica, ¿no? Entonces yo me he tenido que acercar al ventilador mecánico, ver al paciente y transcribir aquí, ¿no? Pero ¿qué sucede en el COVID? En el COVID sucede de que estos pacientes no van a el enfermero o enfermera va a tener estos datos, pero va a tener que pasarlo a alguien que lo transcriba en la parte de afuera y pueda decir, ¿no? ¿Por qué? Esos papeles que tiene está contaminado. Entonces, por medio de una vitrina, ¿no? Un vidrio que está separando en la parte del servicio con la parte limpia, le enseña a otro enfermero o enfermera los datos para que pueda transcribir en la hoja de monitoreo, que es esta hoja de monitoreo. Así está pasando en el monitoreo de pacientes COVID, ¿no? En los hospitales, ¿no? No es que estas hojas ingresen al servicio, sino estas hojas están en la zona limpia. Y el enfermero está haciendo monitoreo con unas hojas adicionales
adentro, que eso ya no sale, está contaminado. Todo tiene que ser registrado por intermedio de las cámaras, ¿no? O también puede ser que las cámaras que tienen los servicios hace de que nosotros registremos de ahí, ¿no? Pero necesariamente tenemos que entrar, tenemos que ver, ¿no? Al momento en físico tenemos que ver cómo está el paciente, observar clínicamente y observar el ventilador mecánico para sacar esos datos y colocar en estas hojas de monitoreo. Por luego lo decir, estas hojas no están en el servicio donde está el paciente, sino está en la zona limpia, que no, y que el que lo transcribe tiene que estar también no tiene que estar contaminado, sin esa vestimenta del EPP. Entonces, el equipo de protección personal es lo más importante en esta zona de monitoreo, ¿no? Todos el personal de médico, enfermeras, técnicos, tienen que tener el equipo adecuado de EPP para que puedan hacer el monitoreo de estos pacientes como ustedes ven aquí, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo importante. Entonces, bastante énfasis en el equipo de protección personal. Entonces, eso sería con respecto a lo que hemos hablado sobre el primer tema que hemos tenido, ¿cierto? Entonces, vamos a hablar sobre el siguiente tema. Vamos a hablar. Entonces, hemos terminado